Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Bueno, ahora voy a presentarles un pequeño video respecto del trabajo empírico que van a tener que desarrollar en esta asignatura. Bueno, como verán, en el campus virtual hay una pestaña que llama Trabajo empírico y es en esta en donde nosotros vamos a colocar todas las orientaciones que vamos a tener para el desarrollo de este. Bueno, el trabajo empírico les va a ayudar a aportar a dos competencias o a dos resultados de aprendizaje específicos del programa, que es la aplicación de lo aprendido en un trabajo empírico y presentar oralmente, ¿ya? Información puntual o clave en inglés, especialmente porque van a tener que revisar aunque sea un paper en inglés para poder desarrollar este trabajo. En este apartado, ¿no es cierto?, ustedes van a encontrar las orientaciones para el trabajo empírico que van a pinchar, ¿no es cierto? Y van a encontrar el siguiente documento. ¿Ya? Este documento les va a presentar cada una de las etapas y algunas consideraciones que es importante tomar en consideración. Yo les voy a leer aquí algunas de ellas que son muy importantes y que, por tanto, los invito a revisarlas en detalle como grupo. Primero van a ser grupos de 3 a 5 estudiantes. Van a poder elegir un tema entre los planteados, más abajo en el punto 2, o proponer uno, ¿ya? Esos temas están acá abajo. En el punto 2 hay temas posibles, ¿ya? Que vamos a referirnos un minuto más. El modelo a plantear debe ser de regresión múltiple, con un mínimo de 3 variables explicativas, un mínimo de 30 observaciones o 10 por cada variable explicativa. Es decir, si yo pongo 5 variables explicativas, debería tener un mínimo de 50 observaciones. La variable dependiente debe ser cuantitativa, ¿ya? Eso significa que puede ser producción en toneladas, puede ser salario en pesos, en miles de pesos o en dólares, puede ser rendimiento académico en puntos, puede ser desigualdad en puntos, ¿no es cierto? Puede ser PIB en millones de dólares, etc. Pero no puede ser, por ejemplo, pobreza. 1 si es pobre, 0 si no es pobre una persona. Esa no es una variable cuantitativa, ¿ya? Y el método que nosotros estamos estudiando en MICO lamentablemente no les da la posibilidad, aunque se las da, pero no es el más pertinente para ese tipo de estudios. Así que tener cuidado con que la variable dependiente sea cuantitativa. Pobreza igual lo puedo estudiar, pero por ejemplo, el ingreso promedio de la población pobre. Ahí es ingreso, ¿ya? O pobreza lo puedo, que es el porcentaje de población en pobreza entre países. También es una cuantitativa, no hay problema, ¿ya? Al menos una de las variables explicativas, ¿no es cierto?, debe ser dummy. ¿Qué es una variable dummy? Lo vamos a ver más adelante, pero una variable dummy es una variable cualitativa que se va a transformar en valores 1 y 0. Por lo tanto, yo voy a poder agregar a mi modelo una variable cualitativa como género, si es hombre o si es mujer, ¿ya? O si tiene educación superior o no tiene educación superior, ¿ya? O una variable si es de un país desarrollado o de un país no desarrollado. Una categórica de ese tipo debe haber al menos una variable de ese tipo entre las 3 o más explicativas. Se debe plantear una hipótesis principal del trabajo, que es la relación entre la dependiente y la variable explicativa principal, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero estudiar eh, educación y salario. Quiero estudiar, ¿no es cierto?, si a mayor educación en las mujeres su salario aumenta, ¿ya? En Chile, en específico en la región metropolitana, ¿ok? En ese caso, si es esa la problemática que yo quiero estudiar, mi hipótesis sale clarita, ¿ya? La hipótesis va a relacionar salario y educación. Ahora, si esa relación va a ser positiva o va a ser negativa, ¿ok? Para plantear claramente la hipótesis, debo sustentarlo en la literatura. ¿Okay? Tengo que revisar uno o dos papers que hagan ese análisis y que hayan concluido o tengan una revisión de otra literatura que muestre evidencia de que esa relación o es positiva o es negativa. ¿Ya? Si plantean ambas, ustedes van a tener que elegir, dado el contexto del estudio, ¿no es cierto?, en estudios similares, cuál es esa relación, ¿sí? Para poder plantear a mayor educación, mayor salario, ¿sí? Y además, al menos otras dos hipótesis, que no va a ser la principal, pero que tiene como objetivo poder evaluar si ustedes aprendieron a evaluar hipótesis
¿ya? Que es lo que vamos a ver en este curso, en función de lo que plantea la literatura en relación de la variable dependiente y las otras explicativas. Por ejemplo, si yo en ese modelo de salario pusiera experiencia, porque la literatura en general que revisé decía que la experiencia explicaba, ¿ya? O agregué el sector ocupacional, trabajan en el sector minero o trabajan en el sector educacional o trabajan en el sector industrial, ¿sí? ¿Qué dice la literatura a ese respecto? En general dice, por ejemplo, que la gente que trabaja en el sector industrial tiene mayores salarios que el que trabaja en el sector agrícola. Podría plantear una hipótesis si es que yo decidí agregar esa variable. ¿Sí? Y otra de experiencia, que dice la literatura de capital humano, dice que a mayor experiencia, mayor salario. Ok. Eh, por lo tanto, yo podría plantearla así. ¿Sí? Se debe estimar un modelo con dos formas funcionales. ¿Ya? Una lean-lean, ¿ya? Y otra forma funcional, que ustedes decidan y que también la literatura o el análisis gráfico de los datos que ustedes van a utilizar les puede ayudar, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que plantear dos modelos, uno lean-lean y otro, ¿ya? Y elegir el mejor. También vamos a estudiar cómo elegir el mejor, por lo tanto, ustedes van a poder, en función de ello, decidir cuál es el mejor, ¿sí? Una vez elegido ese mejor modelo, van a tener que interpretarlo, los hallazgos, y validarlo, ¿ya? La nota final del trabajo empírico es un 50%, un documento que va a tener que ser un documento Word más que un PPT, porque si no van a tener que resumir mucho, prefiero que sea Word, y 50% de una presentación que va a tener una duración de no más de 10 minutos, ¿ya? Que yo les voy a dar una parte bastante concisa de los aspectos que van a tener que presentar en esa presentación, y que podrá ser ajustada del documento original, ya con fines de presentación. Un requisito indispensable es que el modelo estimado sea estadísticamente significante para poder acceder al 4 o nota superior. Si no cumple con este requisito y ustedes igual me lo mandan, la nota máxima a la que se puede acceder es 3.0. ¿Ya? O sea, tienen que fijarse, cuando lo aprendamos ya la próxima semana, de que el modelo debe ser estadísticamente significante, ¿ya? Fechas importantes. Bueno, vamos a tener, aquí yo les puse 5, ¿ya? 5 momentos relevantes para la confección, análisis y resultados del trabajo empírico. Primero, subir a un campus virtual de la sección trabajo empírico. Ustedes van a tener disponible desde este viernes hasta el 10 de mayo un espacio para que puedan agregar la pregunta base del estudio, ¿ya? ¿Qué se van a preguntar ustedes, así como lo hemos ensayado en clase, desde la clase 1, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué preguntas se quieren hacer para poder responder con este estudio? ¿Ya? Es súper interesante que ustedes lo puedan conversar entre sus compañeros, porque les tiene que motivar también, de la lista que yo les voy a entregar u otra que a ustedes les interese. ¿Quiénes van a ser los integrantes del grupo? ¿Ya? Con nombre, email, es interesante, importante que también me lo coloquen. ¿Quién es el delegado? ¿Con quién nos vamos a poder comunicar? ¿A quién le vamos a mandar información, etcétera? Y eso lo tienen que subir a más tardar el día 10 de mayo. Ya va a estar abierto, ahí ustedes fíjense hasta qué hora va a estar abierto, lo más normal que va a ser abierto hasta las 6 de la tarde, ¿ya? En caso de repetir la pregunta o tema elegido, ya se avisará y quedará asignado el primer grupo que lo planteó. ¿Ya? O sea, si yo planteé el mismo tema que otro grupo, el primer grupo que lo subió, porque yo tengo la hora en que lo van a subir, se les va a avisar el lunes para que puedan elegir otro tema. ¿Ya? Van a haber dos webinars que son como esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿ya? En donde voy a estar yo, va a estar el ayudante, ¿no es cierto? Eh, para poder responder a consultas que ustedes tengan, ¿ya? ¿Qué les recomiendo ahí? Que para la primer webinar que vamos a tener de avances y consultas, que va a ser la semana del 17 de mayo, yo en una clase presencial voy a conversar con ustedes para ver qué fecha o qué horarios les acomoda mejor para ese webinar, puede ser hasta en la noche si les acomoda a todos. Eh, la idea es que ahí ustedes vayan por lo menos con la parte de la introducción, el marco conceptual y los datos listos. O sea que ojalá en ese primer webinar ustedes ya tengan los datos. No analizado, no estimado el modelo ni nada, pero sí que podamos tener claridad
en ese contexto y que las preguntas no vayan a ser tan básicas, porque ustedes van a perder tiempo en ese contexto. Y va a haber un segundo, que es la semana del 7 de junio, ¿ya? También, lo mismo, ahí ya deberían tener estimado el modelo, ustedes van a tener que ir adelantándose en ese sentido, ¿ya? El documento final se va a entregar el viernes 18 de junio para poder presentar en grupos el martes 22 de junio, ¿ya? Eh, el documento completo no debería tener más de 7 hojas en Word, ¿ya? No es largo, es bastante preciso. Ahora, los temas posibles a estudiar. Por ejemplo, yo les puse aquí algunos que son los clásicos, fácil de conseguir la data también, que por eso los coloqué aquí. Y, por ejemplo, los salarios y género en una de las regiones de nuestro país, que ustedes elijan, ¿ya? Pueden elegir estudiar a mayor salario, a mayor educación, mayor salario en la región de la Araucanía, ¿ya? O hay diferencias de salario entre hombres y mujeres por nivel educacional en la región de la Araucanía o en otra región del país, ¿ya? O puede ser salarios de género o salarios y educación, la principal temática. Pobreza y nivel educacional entre países, podrían buscar datos de pobreza y los niveles educacionales entre distintos países y poder hacerse una pregunta en ese contexto, ¿ya? Pobreza y PIB entre países, desigualdad y PIB entre países, son temas y bases de datos que son súper accesibles en la web, ¿ya? En fuentes oficiales como el Banco Mundial, el BID, si ustedes quieren también en temáticas de bancos centrales también que tienen muchos antecedentes, ¿ya? Desigualdad y educación entre países, existen diferencias entre países desarrollados y no desarrollados, también puede ser una problemática, ¿ya? Felicidad y factores que la explican en una región del país. La CACEN 2011, por ejemplo, tiene esos datos de felicidad por persona. Quizás podrían ahí elegir una variable, felicidad e ingreso entre los jóvenes chilenos, ¿no es cierto? ¿Hay relación entre la felicidad y el ingreso entre personas entre 20 y 50 años? Hay mucha literatura al respecto y es un tema bonito, dado que ustedes van a entrar prontamente al mercado laboral. Crecimiento del PIB y exportaciones en Chile, ya, calidad de vida, felicidad. Hay un índice de felicidad también a nivel de países, publicado en el 2019, que muestra el índice como de felicidad de los países, como un PIB, pero un PIB de felicidad, ¿ya? Y sus factores determinantes entre países, también podrían estudiar esa parte. ¿Ya? Esperanza de vida y gasto público en salud en Chile o entre países, otro tema. El que ustedes quieran, ahí yo les dejo estos que son los más comunes, ya los más accesibles y que podría ser una bonita experiencia poder estudiar este. U otro que ustedes elijan. Los que están en asterisco, en este caso, de estos temas se dispondrá de la base de datos de la encuesta CACEN. Si alguien no la tiene, ¿no es cierto? Nosotros la ayudante la va a subir. Eh, es una base de datos, sí, que requiere que ustedes tengan instalado el SPSS, así que tomen la decisión también en función de eso. Sin embargo, también el ayudante les va a colaborar en la depuración de la data. Si un grupo quiere trabajar con la CACEN, la conoce, la busca, eh, puede elegir las variables, el ayudante amorosamente les va a ayudar a poder depurar esa data. Claramente que en 1 o 2 semanas, no es que los va a ayudar al final del semestre. Ella les va a poner más o menos los plazos, como el 10 vamos a saber quiénes son los que quieren, ella les va a escribir o ustedes la contactan para que en 1 semana y media puedan dejar listo eso. No es, insisto, para decidir la última semana, Camila, por favor, ayúdame a depurarla. No, es una mirada como previa, ¿ya? Bueno, a continuación y por último, ¿no es cierto?, está la descripción y componentes del trabajo empírico. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que van a ser evaluados. Ahí están los puntos, esto suma 100, y la exigencia es al 60%. ¿Ya? Eh, cada uno de estos a la vez está descrito acá. ¿Ya? Me interesa que lo lean, no para qué se los voy a leer yo completo. ¿Ya? El título del estudio, que tiene que ser claro, concreto, qué es lo que debe haber en la introducción y en el marco teórico, y aquí sale el máximo 1 hoja, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se debe presentar la pregunta que quiero responder a partir del estudio, ¿por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es importante estudiar la felicidad y el salario, por ejemplo? Si quisiera estudiar eso. Eh, ¿Por qué? Por todos los temas de depresión que hay, la gran problemática nacional y mundial de salud mental,
¿Por qué quiero estudiar, por ejemplo, el PIB y la desigualdad? ¿Ya? También es existen muchas justificaciones para ello. ¿Ya? Salario y diferencia entre hombres y mujeres en jóvenes, profesionales, universitarios, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser ese el interés. ¿Ya? Las justificaciones son enormes. Leyendo literatura van a poder también ayudar a justificar ello. ¿Qué dice la literatura al respecto y la hipótesis principal a evaluar? Y aquí les explico y les doy algunos ejemplos en ese contexto. Después, el planteamiento del modelo econométrico, los datos y análisis descriptivo de esto, máximo 2 hojas. ¿Ya? En esta sección se debe plantear el modelo a estimar, aquí yo les muestro un ejemplo también, describir detalladamente la data a utilizar, las variables y realizar un análisis descriptivo. Y aquí también les presento cómo podrían presentarme las variables. ¿Ya? Cada una de ellas, hay una tablita que la pueden usar como ejemplo también para poder aplicar lo suyo. ¿Ya? Y el análisis descriptivo, ¿qué implica? ¿Qué debe tener esto? El cuarto punto es modelo econométrico estimado y análisis de resultados. ¿Ya? Aquí deben plantear los dos modelos, el Lean y el otro, con la otra forma funcional, ¿no es cierto?, que se van a plantear aquí, ¿no es cierto?, van a tener que plantear el otro modelo y poder elegir. Dos cosas básicas que hay que hacer aquí, una, elegir el mejor modelo y justificar su elección. Tienen que poner el output que les dé el Gretel, ¿ya? Y plantear ahí justificadamente por qué, cuál de los dos eligieron y analizar los resultados del mejor modelo. ¿Ya? ¿Qué analizar? Está aquí. ¿Ya? La significancia global, el nivel de ajuste, la significancia individual, interpretar los coeficientes, ¿ya? ¿Por qué puede que no salieron significantes? Etcétera. Evaluación de la hipótesis planteada, ¿no es cierto?, de la hipótesis principal y las otras hipótesis, cómo lo hicieron, ¿no es cierto? Esta es la hipótesis, cómo se evaluó, conclusión, etcétera. Y respecto de los supuestos MICO de heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad, ¿ya? Los test, que ustedes puedan aplicarle los test que correspondan, según corresponda al tipo de data que utilicen. Entonces ahí yo me pregunto, yo aplico todos los tests, independiente si es de cross-section o time series, o algunos son más pertinentes para otros. Eso lo vamos a aprender. Por lo tanto, ahí ustedes van a saber y voy a poder yo evaluar si lo pudieron aplicar bien. ¿Ya? Los que han hecho el curso antes se acordarán que alguna de las fallas que tuvieron en la presentación fue eso, que aplicaban todo siendo que no era pertinente o no los aplicaron todos siendo pertinentes. ¿Ya? Y por último, la conclusión, ya que también siempre es un área débil dentro de los trabajos que presentan, porque aquí no es repetir todo lo que hicieron, ¿ya? Puede ser una hoja máximo, puede ser media hoja, es suficiente, ¿ya? Partir con los hallazgos que ustedes tuvieron y cómo esos hallazgos te ayudan a responder la pregunta de investigación que hicieron, ¿ya? Y la hipótesis principal. Identificar de acuerdo a ello qué es lo que concordó con la literatura y qué es lo que no concordó y por qué podría ser. O sea, los hombres siempre ganan más que las mujeres, por ejemplo, sin embargo en este grupo salió al revés. ¿Por qué podría haber sido? ¿Ya? Puede ser que haya problemas de la representatividad de la data, ¿ya? O puede ser porque efectivamente el grupo que yo incluí eran principalmente mujeres y la mayoría de ellas no tenía educación superior. ¿Ya? Entonces, comúnmente esa teoría que dice que ganan más es porque tienen educación superior, etcétera. Es interesante meterse ahí. Finalmente, mencionar algunos aspectos que podría extender o mejorar el trabajo en futuras versiones. ¿Ya? No se pudo encontrar esta data o esta variable y por lo tanto para una futura versión sería importante incorporarlo dado que la literatura plantea que es relevante, etcétera. ¿Ya? Y las referencias, por favor, aprendan, busquen, les vamos a subir las normas APA, ¿ya? También a esta misma sección trabajo empírico para que no las estén buscando y las puedan completar, tanto en el texto escrito, citado, como al final, ¿ya? Esto también les ayuda para cuando ustedes al próximo semestre tengan su actividad de titulación. Una crítica grande que siempre tenemos es esa, cómo citan, ¿ya? Bueno, espero, dado que no estamos presenciales, y esto yo trato de explicarlo en las clases, ¿sí? Pero siempre falta, entonces ahora se los dejé por escrito, espero un poco más claro que otras veces, y además les hice este pequeño video para poder explicarle con mi voz, ya con algunos ejemplos, lo que espero de este trabajo empírico. Bueno, nos vemos en clases. Un abrazo a